qué se hace música en el Perú? En realidad por las mismas razones que se hace música en cualquier parte y en cualquier tiempo, porque la música es una expresión humana, es un lenguaje espiritual, es un modo de comunicación, es una expresión artística, en fin, hay una serie de concurrencias allí, ¿no? Ahora, si usted me quiere pedir que particularice y por qué en el Perú, eso implica una cierta, un cierto contenido de duda, ¿no? ¿Por qué en el Perú se hace música a pesar de ser el Perú, ¿no? Bueno, de ser el Perú como es un país tan atrasado culturalmente en esos aspectos, ¿no? Tengo entendido que usted se refiere a la música que podríamos llamar de concierto, a la música culta. En ese caso es muy difícil también olvidar que así como la sociedad peruana en general tiene poca preocupación por este tipo de manifestaciones, y no me refiero solo a la música, sino al arte en general, el gobierno tiene no poca preocupación, sino un descuido total y yo diría ancestral al respecto, ¿no? Pero a pesar de eso, existe pues lo que se llama vocación. Nuestro pueblo es un pueblo que tiene un talento propio, un talento innato, un talento infuso, para usar una palabra adecuada, que le permite manifestarse con gran espontaneidad y originalidad en una cantidad de expresiones. Por ejemplo, fíjese usted, la cerámica, los textiles, en general todas nuestras artesanías, inclusive la música, que es un arte bastante atrasado en relación con otros, pero tiene mucha espontaneidad, la música criolla, la música norteña, la marinera, el tondero, el triste, bueno, el huayno y sus expresiones, las expresiones serranas, son manifestaciones originales y propias que el pueblo muchas veces no sabe conducir por falta de una educación adecuada. Pero yo diría que en el Perú se produce música, se crea música, se vive música, a pesar de las circunstancias. También, ¿no? Yo tenía la ambición, felizmente superada hace tiempo, de buscar la universalidad y creía que esa universalidad se conseguía no siendo peruano, por ejemplo, ¿no? Es decir, no siendo evidentemente peruano, es decir, no usando pentafonía o ritmos de vals criollo, ¿no? Bueno, entonces buscaba un cierto tipo de abstracción, ¿no? Y esta abstracción, bueno, no sé si me fue bien o mal, bueno, dejando de lado eso de la calidad, que es un asunto a veces subjetivo. Lo que resulta es lo siguiente, me costaba mucho trabajo escaparme de lo que soy realmente, ¿no? Un mestizo peruano en el Perú, ¿no? Y me salía, pues, vamos a decir así, cuando yo empecé a escribir, y felizmente tuve la cordura de aceptar, pues, mi ser real, ¿no? Y dedicarme a explorar esa vena. Y me ha ido muy bien, ¿no? Me siento más cómodo, he escrito con mayor fluidez y, bueno, mis obras se han tocado y a veces hasta han gustado. Bueno, pero eso es relativo y también falso. Yo podría decir una cosa, es como en el asunto del matrimonio, ¿no? Un peruano se casa con otra persona de otra nacionalidad y esa otra nacionalidad adquiere la nacionalidad peruana, ¿no? Digamos, de jure. Bueno, creo que cualquier obra que escriba un músico peruano, que puede ser una obra decafónica, aleatoria, estocástica, lo que fuese, por el simple hecho de ser hecho por un peruano ya es música peruana. Ahora, si lo que se busca es música con temática peruana, entonces hay que recurrir inevitablemente al folclore o a lo popular. Y yo diría que mejor todavía al folclore. Fíjese, la música que se escribió en el Perú en los siglos XVII y XVIII, que fue quizá la mejor música que se haya escrito en el Perú, hablando de manera muy objetiva, a veces es comparable a la música de los compositores europeos coetáneos, ¿eh? No hablo, pues, por supuesto, de Vivaldi y posteriormente de Bajo Gente, pero sí de muchos nombres importantes. En cierta manera, habría que discutir si esa música era peruana o era música española o italiana.
pues los grandes maestros de capilla que vinieron en esa época eran o españoles o italianos. Después hubo algunos músicos peruanos, Araujo señaladamente, que tomaron pues esas enseñanzas, las ampliaron y le dieron un toque ya personal, pero su escuela era definitivamente italiana o española. Y eso también es relativo porque a esa España era una España borbónica, así que todos son caminos complicados de la historia, ¿no? En fin, así que ahí habría que decir pues que esa música era peruana, porque le hicieron músicos peruanos o músicos que vivían en el Perú, ¿no? Bueno, pero también se podría decir que era música española. Ahí tenemos el caso de La Púrpura de la Rosa, ¿no? Que fue escrita inicialmente por un compositor español. Bueno, y luego por otro compositor español aquí en Lima haciendo la primera ópera de América. Fíjese, la capilla catedralicia, que fue el repositorio musical más importante del virreinato, realmente. Bueno, claro, está el San Antonio Abad también y otras catedrales, pero bueno, Lima era la capital, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces entró en una decadencia terrible a raíz hacia finales del virreinato. Los tiempos ya no estaban para esas cosas, ¿no? Y mantener una capilla siempre ha sido muy caro y las preocupaciones de los gobiernos, no de este ni de los antiguos, sino me remito al virreinato y me remito a las cortes europeas, en materia de música siempre ha sido muy parca. Ahí tengo que hacerle caso a la Sinfonía de los Adioses de Haydn, ¿no? Bueno, entonces estas capillas entraron en una decadencia enorme y vino el desorden, la beatría de la independencia, que fue desde los precursores, desde finales del siglo XVIII hasta casi la mitad del siglo XIX, el país vivió un estado de anarquía terrible, ¿no? Entonces no había preocupaciones por este tipo de cosas. Bolognesi fue el padre del héroe, fue un maestro italiano que se preocupó mucho de las cosas, hizo un trabajo importantísimo, pero todo esto fue cayendo en el olvido y dejado de lado. Pero pasó otra cosa interesante. Bueno, llegó el piano al Perú finalmente y a Lima, ¿no? Y a raíz de la aparición del piano empezó a cultivarse un poco la música de salón. También empezaron a llegar, creo que ya en el año 37 de todas maneras, pero antes ya había habido ópera italiana en el Perú. Por si acaso, El matrimonio secreto de Cimarosa se estrenó en Lima 2 años después que en Italia, ¿no? Así había una cierta concordancia importante. Bueno, entonces empezó a ocurrir una gran influencia de la ópera italiana. La ópera italiana, pues obviamente daba importancia mayor a los vocales. Empezaron a aparecer muchos cantantes en el Perú, extranjeros afincados acá o cantantes nativos que estudiaban con ellos, y se empezó a dejar de lado el cultivo de la música pura. La música religiosa, por su parte, tenía pues un cariz más pomposo, más adecuado al rito eclesiástico y requería mayor despliegue. Eso era imposible en esas circunstancias, ¿no? Bueno, esas fueron las razones por las cuales, en mi opinión, decayó tanto la música en el siglo XIX, la música de concierto, digamos, que empezó a reflorecer hacia finales de ese siglo. Pero hay otro detalle que es muy importante, sumamente importante, y que puede dar lugar a equívocos. Usted me preguntó también por qué esa música tan valiosa, tan hermosa del siglo XVIII y ante el siglo anterior, ha desaparecido y ya no se ve mucho en los programas. Bueno, ¿sabe usted que esa música no era y no es música de concierto? Y cometen un error las personas por darle a los conciertos. Ojo, eso no quiere decir que no se haga conciertos con esa música, es una cosa muy... Me refiero a que no encajan en el programa en una temporada. Es música sacra siempre y a veces también es música ritual. Entonces está encaminado a un fin específico y puede resultar sumamente aburrida, como de hecho lo es si uno escucha pues 1 hora, 3/4 de hora de ese tipo de obras. No están hechas con esa idea. Son obras muy bellas, a veces con un gran contenido musical, con mucha riqueza, que tienen otro espíritu, ¿no? Resulta absurdo meter una cosa de Torrejón dentro de una sinfonía de Mozart y una obertura de Brahms, y que no viene al caso, ¿no? Y al público tampoco le gustaría. Repito, porque no quiero que se me malentienda, aquí siempre suele haber muchas suspicacias. Eso no quiere decir que no deben hacerse conciertos con esa música. Al contrario, hay que difundirla. Yo mismo participé en el primer concierto que se hizo en el Perú de esa música después de no sé cuántos siglos, ¿no? Fue el año 50, en un concierto de la Sociedad Filarmónica,
en que yo era alumno del maestro Sass y actué ahí de maestro Alchémbalo y realicé inclusive los cifrados de una serie de obras que se habían redescubierto en esa época. El trabajo de Sass, extraordinario en la Catedral de Lima, fue muy meritorio y la gente se quedó deslumbrada acá cuando escucharon eso. Pero tiene un interés, yo diría, histórico y quizá hasta arqueológico, para ser un poco duro, ¿no? No un interés artístico, que sí lo tiene, pero repito, no en el plano de concierto. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A los compositores como yo, que somos compositores del siglo XX en realidad, ¿no? Bueno, de hecho, nos faltó un poco o mucho una tradición musical cercana, porque evidentemente estos compositores del siglo XVIII y tal, ¿no? Inclusive hasta algunos del siglo XIX, no eran antecesores nuestros, pertenecían a otro tipo de idioma, a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de inquietud. Entonces no teníamos el bagaje que se ha tenido en otros países. En general, esa es una deficiencia, una carencia, diría yo, muy propia de toda Latinoamérica.